El Señor sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos un grito de triunfo. Aleluya. El Señor sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos un grito de triunfo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Con todo espíritu. Hermanos, empecemos recordando lo que San Pablo le dice a Timoteo. Es digna de crédito esta afirmación. Cristo murió por los pecadores. Al empezar la Eucaristía, es importante que nosotros reconozcamos que Cristo murió por nosotros. Pero no lo podremos reconocer si no nos consideramos en el grupo de los pecadores, porque Él murió no por los justos, sino por los injustos. Murió por los que no hemos sido capaces de hacer el bien, sino que incluso hasta haciendo el bien pretendemos es aparecer, quedar bien ante los demás, y entonces dañamos todo lo bueno que habíamos hecho. Hermanos, sin excepción, todos necesitamos salvación. Sin excepción, todos tenemos que aprender a amar sin esperar recompensa. Sin excepción, todos tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y el camino necesariamente pasa por la misericordia, no solo por el perdón de pecados, sino por el don de Dios, que nos da la fuerza no solamente de evitar el mal, sino la fuerza para hacer el bien. Convencidos de esto y apoyados en Dios, reconozcamos los pecados. Tú, el primogénito entre los muertos. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús,
tú, la resurrección y la vida. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que no cesas de aumentar con la abundancia de tu gracia el número de los pueblos que creen en ti. Mira con amor a tus elegidos, para que los renacidos en el bautismo se revistan de la inmortalidad dichosa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él? Júzguenlo ustedes. Por nuestra parte, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para alcanzar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábrame la puerta de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entran por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto él, que es la vida, triunfante se levanta. Que ha visto el camino María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Yo creo, hermanos, que lo que tiene que marcar nuestra reflexión del día de hoy es la frase de ir a contar lo que hemos visto y oído. Es decir, ir a contar lo que hemos experimentado. Así como lo va a expresar también en su primera carta el apóstol Juan, cuando dice lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, acerca de la palabra de vida, eso es lo que les anunciamos. Si ustedes se dan cuenta, hoy las tres lecturas nos manifiestan esto. Perdón, las dos lecturas nos manifiestan esto. Lo primero, Juan y Pedro, ante sus acusadores, que es el Sanedrín, les dicen: nosotros estamos comunicando lo que hemos visto y oído, hemos comunicado una experiencia. Es más, el texto del Evangelio de hoy el texto de la primera lectura de hoy dice: se dieron cuenta que eran iletrados. No tenían instrucción. Y tenían una sola cosa: habían sido compañeros de Jesús. Así lo definen los Hechos de los Apóstoles. Iletrados, compañeros de Jesús. Con un problema. Si ustedes se dan cuenta, ya han percibido que ellos no pueden seguir haciendo lo que hasta ahora han hecho. El mismo argumento que estaban dando ahora lo tuvieron para Jesús. El pueblo lo sigue y hay que quitarlo de encima. Aquí dicen: el pueblo se está yendo detrás de ellos porque hacen muchos signos. Porque el problema es efectivamente que están hablando de lo que han visto y oído, que no se están inventando el mensaje que están transmitiendo, que no lo están elaborando para comunicarlo, sino que brota de lo que han experimentado. Y el Evangelio en el fondo nos presenta a María Magdalena también dando testimonio de lo que ha visto y oído. El testimonio de María Magdalena viene confrontado o reafirmado a partir de lo que ella ha visto en su historia. De ella han expulsado 7 demonios. Pero curiosamente, ella, de la que han expulsado 7 demonios, es la primera que ve al resucitado. La expresión 7 demonios en la Escritura quiere decir que estaba llevada del diablo. Así tal cual. Es decir, no había posibilidad de más mal en ella. Cuando se habla de 7 demonios es la plenitud del poder del mal apropiada de una persona. De ella había salido. Y ella, de que había experimentado la misericordia de Dios, que había experimentado la reconstrucción, es la primera a la que Jesús resucitado se aparece. En esta experiencia es en lo que se ha apoyado
el Papa Francisco para indicarnos y para hablar de que el 22 de julio de todos los años será fiesta María Magdalena, porque el Papa la ha llamado incluso la evangelizadora de los apóstoles, la que ha ido a contar la buena noticia. Pero el Evangelio de hoy nos recuerda, no le creyeron. En el fondo reafirman lo que habíamos visto cuando Pedro y Juan corren al sepulcro. Ven que efectivamente las cosas están como se las ha dicho María Magdalena antes de que Jesús se le apareciera a ella. Porque hay dos momentos distintos en el Evangelio después de la resurrección de María, dos momentos en relación con María Magdalena después de la resurrección. El primero, antes de que ella se encuentre con él. Antes de que alguien absolutamente se encuentre con él, porque ella es la primera. Y ella lo primero que ha recibido es, se han llevado el cuerpo del Señor, ¿dónde lo han puesto? Y esa es la preocupación de ella, y antes de empezar a buscarlo, corre a contárselo a los discípulos. Pero también, de acuerdo al Evangelio de hoy, va y les cuenta a los discípulos, se me apareció, pero no le creyeron. Después, este Evangelio de Marcos hace relación al tema más desarrollado por Lucas de los discípulos de Emaús, y que el miércoles pasado también hablábamos de él. Y dice, tampoco les creyeron. Porque aquí se trata de lo que hemos visto y oído. Aquí se trata de una buena noticia que hemos experimentado. Y nosotros no estamos en desventaja en relación con los de los primeros siglos, porque también nosotros nos podemos encontrar con el resucitado. Y no esperando una aparición extraordinaria, que probablemente nos daría más susto que otra cosa. ¿Dónde nos podemos encontrar con el resucitado? En los acontecimientos de nuestra historia. Donde a nosotros nos faltan las fuerzas para enfrentar determinadas situaciones y donde nosotros, abriéndonos a la acción de Dios, podamos experimentar que es verdad la resurrección y convertirnos entonces en evangelizadores. ¿Qué es lo que le va a decir en el Evangelio de Juan Jesús a los discípulos cuando les va a dar la orden de que vayan por el mundo entero y proclamen la buena noticia de la salvación? ¿Cuál es la buena noticia? El sepulcro está vacío. Jesús ha resucitado. Jesús tiene poder de darnos su espíritu. Jesús, habitando en nosotros, nos da la fuerza que nosotros no tenemos para afrontar cualquier situación de nuestra vida y de nuestra historia, por más difícil que sea. Recibiremos de Dios la luz y la fuerza necesaria para actuar. Esa es la buena noticia, no es otra. Ahora, naturalmente, todo esto está pidiendo de nosotros, como lo pidió de los discípulos, un cambio de mentalidad. Fueron duros también los discípulos para cambiar su mentalidad. Una mentalidad estrictísima de leyes por una mentalidad
mentalidad evangélica, por una mentalidad de misericordia, de reconstrucción interior, pero de reconstrucción interior que es el Señor el que la tiene que realizar. El que logró hacer esto en los apóstoles. Pero solo cuando ellos se convencieron, cuando ellos tocaron que el crucificado era el resucitado. Mientras tanto, mientras no tuvieron la oportunidad de saber que el que había muerto estaba vivo, Jesús, aunque les insistió, aunque luchó por un lado y por el otro, no pudo. Él anunciaba una cosa y ellos estaban pensando en otra. Jesús hablaba de entrar en la muerte para llegar a la gloria y ellos estaban hablando de primeros puestos. Jesús hablaba de muerte y resurrección y ellos estaban hablando de dinero. Jesús hablaba de muerte y resurrección y ellos estaban hablando de prestigio, de quién era el más importante. Le fue muy duro al Señor. Es decir, fue necesaria su muerte y fue necesaria su resurrección para que los discípulos cambiaran de mentalidad. Para que los discípulos supieran que no tenían otra cosa que ir a anunciar que su experiencia personal con Jesús de Nazaret, que su experiencia de rescate, porque ellos, después de la resurrección, se sintieron rescatados. Después de la resurrección comprendieron que la restauración del reino de Israel era otra cosa distinta a simplemente la liberación del poder de los romanos. Y entendieron que la liberación de Israel era, primero que todo, liberación personal de la experiencia del mal. Y la liberación de la experiencia del mal que nos llevaba a nosotros a vivir la experiencia de la comunidad. Que mientras nosotros no hubiéramos experimentado la acción de Dios en nosotros, no teníamos los elementos necesarios para superar el egoísmo y estaríamos pensando solo en nosotros mismos, que es también el progreso que nosotros vemos del egoísmo en nuestra sociedad. La lejanía de Dios mete al hombre en un egoísmo, porque no le permite descubrirse salvado y no le permite tampoco descubrir que somos seres como la Trinidad para la comunidad, no para vivir aislados. Que somos seres para prestar el servicio a los demás y recibir el servicio de los demás. Que ninguno de nosotros nos bastamos a nosotros mismos, sino que los unos necesitamos la ayuda de los otros. Hermanos, es que el amor a Dios y el amor al prójimo, que es el fundamento de todo esto, no tiene otra fuente ni otra posibilidad, sino precisamente el amor de Dios que nos ha entregado a su Hijo para demostrarnos que todo no termina en una tumba. Y que porque como todo no termina en una tumba, vale la pena arriesgar todo, absolutamente todo, para poder entrar en lo definitivo, para no seguir simplemente alimentando lo que es transitorio, y sobre todo que lo que no es eterno, lo que es transitorio, engendra muchísimos problemas en nuestra propia vida. Que María de Magdala, que los discípulos de Maús, que Pedro y Juan, personajes de las lecturas de hoy,
nos ayuden a nosotros a comprender que también nosotros tenemos que ser testigos de la resurrección para poder cambiar nuestra vida y sacar fuerzas de donde no las tenemos para seguir anunciando el reino. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Jesucristo el Señor vive siempre e intercede por nosotros ante el Padre. Oremos con toda confianza diciendo: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que el Señor Jesús, Salvador del mundo, haga que su Iglesia dé un testimonio fiel de su resurrección, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que los gobernantes busquen ante todo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que los que buscan la fe sean iluminados por la luz de Cristo resucitado y por el testimonio de los cristianos, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que el Señor Jesús, vencedor de la muerte, nos confirme en la firmeza de la fe y en el testimonio de su resurrección, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, a los que creemos y confiamos en que Jesucristo resucitado intercede por nosotros ante ti, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización constante de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo, llena está la tierra de tu inmensa gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre de Dios, en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. Hermano, la paz sea. Y con tu espíritu. El pecado del mundo, de que
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Aleluya. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Aleluya. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Aleluya. Hermanos, ha llegado el momento de hacer la comunión sacramental para todos aquellos que no han podido participar plenamente en esta Eucaristía, pero que han compartido con nosotros a través de los medios la alegría de este amor que Dios nos manifiesta a través de este sacramento. Unámonos con el Señor y repitamos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna. Concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones.
Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Id y anunciad al mundo entero lo que aquí habéis visto y oído. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Santa María de la Esperanza,